les pregunto algo muy importante. ¿Jesús es un impostor o Mesías? Es una pregunta muy importante, porque este Jesús reclama algunas cosas asombrantes. Él dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos vienen al Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice. Y hoy en día, este Jesús está siendo marginado, y los críticos, y especialmente los que le llaman el nuevo movimiento reformador, están repartiendo la Biblia y sacando el corazón del lado mesiánico de la Biblia. Jesús debe, si queremos tener una unidad mundial de religiones, convertirse uno al nivel que todos nosotros. ¿Correcto? Él no puede sobresalir más que nadie. Él tiene que bajarse al nivel de todos los otros. Pero si este Jesús es el Mesías de Dios y es Dios, entonces llegaremos a un callejón sin salida. Así que veamos lo que la Biblia dice, porque no quiero influenciarlos a ustedes. Jesús, impostor o Mesías. Jesús dice en Juan 6, versículo 38, he descendido del cielo. Bueno, no es algo que todos pueden decir, ¿verdad? No es algo usual. Yo no podría decir eso. Entonces, eso o es presunción o es verdad. Evidencia que demanda un veredicto o fallo. Un libro de Josh McDowell que dice, algunos escépticos sugirieron que estas profecías, las profecías de Jesús y profecías del Mesías, fueron accidentalmente o coincidentalmente cumplidas por Jesús. De acuerdo a la probabilidad científica, la posibilidad de algún ser humano, hasta el reciente, que cumpla con una selección de solo 8 de esas profecías, incluyendo la de la crucifixión, es 1 en 10 al poder de 117. Y aquí estamos considerando solo 8 profecías. ¿Y qué tal si consideráramos 48 profecías? Entonces la posibilidad sería virtualmente 0, es decir, 10 al poder de 157. Y se debe recordar que el número de partículas definidas en el universo entero es solo de 10 al poder de 18. Así que este es el número de partículas de billones sobre billones de universo tras universo al infinito. Increíble. Y si consideramos todas las 61 profecías, creo que hay más profecías aún, y cada una de ellas está cumplida por Jesucristo. Números 24:17 dice, saldrá la estrella de Jacob. Él sería precedido por un mensajero. Solo voy a mencionar algunas de esas profecías, no voy a enfocarme mucho en todas ellas. Quiero hablarles de una profecía específica esta noche. Brevemente vamos a repasar algunas de esas profecías antiguas. Isaías 43, una voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa de nuestro Dios. Así que la Biblia predice que el Mesías sería predecido por un mensajero. En esos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentid porque el reino de Dios está cerca. Mateos 3, 1-3. Así que él estaba predicando este mismo mensaje predicho por el Mesías. Juan 8:36, así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Es una profecía muy importante. Así que, de acuerdo con esta declaración por Jesús, la libertad viene por medio de Cristo y nadie más, porque Él dice que nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos respondieron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Él estaba hablando de la libertad de la esclavitud, libertad de pecado. Mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Estas son declaraciones asombrosas. El nacimiento milagroso. Por tanto, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No cualquiera persona, Dios
con nosotros. Pero a lo mejor alguien dice, no se lo llamó Emmanuel, se lo llamó a Jesús. Vean, en los tiempos antiguos, el nombre se refería a algo. Tenía un significado. No era solo un nombre objetivo, tenía significado. Así que Emmanuel significa Dios con nosotros. Josué, el cual es traducido en griego como Jesús, significa Jehová el Salvador. Dios el Salvador. Y Jesús reclamó ser Dios. Así que no lo se puede comparar con nadie, en ningún sistema religioso. Eso es Isaías 7:14. Y el ángel le dijo a ella, concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús, el cual es exactamente el mismo que Emmanuel. Jehová, el Salvador, está aquí. En otras palabras, Dios con nosotros. Lucas 1:28-31. Entonces el Antiguo Testamento dice, Belén, Belén, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Y esta Belén en particular, Betlehem en Efrata, que significa el pan de vida vendría a nacer en Belén. Claro que sabemos que eso se cumplió. Jesús nació en Belén, en Judea, en el tiempo de Herodes, y a él le fue dado el nombre de Josué, Jehová el Salvador. Jesús dijo, me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Esta es una profecía del Antiguo Testamento también. A vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los que están de luto. Isaías 61:1-2. Lucas 4:18-19. Nos dice eso, que es exactamente lo que Jesús declaró de sí mismo. Él declara que el Mesías haría milagros, luego los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos oirán, entonces el hombre cojo saltará como un ciervo y el mudo cantará. Y en el Nuevo Testamento, Mateo nos dice, Lucas nos dice que Jesús sanaba todo tipo de enfermedades, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Salmo 78:2 dice que el Mesías hablaría en parábolas. Mis labios pronunciarán parábolas. Mateo 3:34. La Biblia predijo también la entrada triunfal y se encuentra en Zacarías 9:9. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno. Todas estas cosas son predicciones del Antiguo Testamento. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Se cumplió, y leemos en Mateos que Judas Iscariote hizo precisamente eso. ¿Y qué tal ese texto en Zacarías 11:12-13? Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Hasta el precio fue pagado por este engaño. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Y es exactamente lo que hicieron. Compraron el campo del alfarero porque no quisieron usar ese dinero por otra cosa, porque era el dinero que había causado la muerte de Judas. Y Judas fue al príncipe de los sacerdotes y dice, ¿me queréis dar? Y yo los entregaré. Y le dieron las 30 piezas de plata. Y arrojó las 30 piezas de plata en el templo y se fue. ¿Y qué hicieron? Compraron el campo del alfarero. Cada pequeño detalle de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, el sufrimiento de Jesús que tuvo que pasar fue increíble, increíble. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Él pasó por tribunales 7 veces y fue golpeado en la cara, antes Caifás, luego antes Ananías, delante del tribunal en la noche, luego al tribunal de los oficiales romanos, luego fue llevado con Herodes, de vuelta a Pilato. 7 veces pasó por tribunales. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 56. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos.
y otros lo abofeteaban. Dice la Biblia que lo golpearon una y otra vez y otra vez y otra vez. Me odian sin causa alguna, Salmo 69. Y luego él sería rechazado. La Biblia predijo, me odian sin causa alguna, Juan 15. Él fue apresado y afligido y no abrió su boca y fue llevado como un ternero al matadero, Isaías 53. Todo allí en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, ni una palabra, así como un cordero al matadero, Mateos 27, 12. Y meneaban sus cabezas y sacudieron sus cabezas y dijeron, mira a este hombre, ¿de dónde viene? Mateos 27, meneando sus cabezas. Hasta la manera como él iba a morir, Salmos 22, 16, clavaron sus manos y sus pies, lo crucificaron y fue contado como los transgresores, Isaías 53, 12. ¿Sabían que hay grupos de protestantes cristianos en el mundo que niegan esa profecía totalmente? Hasta niegan que las profecías mencionadas aquí pertenecen a Cristo, cuando el Nuevo Testamento mismo la refiere a Jesucristo. Me asombra pensar que hay denominaciones protestantes que hacen esto. Me dieron a beber vinagre, Salmos 69, 21, Mateos 27, 34. Crucificados con ladrones, usted sabe que así ocurrió, Marcos 15. Zacarías, mirarán hacia mí a quien traspasaron, Zacarías 12:10. Hasta la manera de crucificarlo está descrita. Y él tomó los pecados de muchos e hizo intercesión de los transgresores, Isaías 53:12. Hermosas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada pequeño aspecto acerca del Mesías fue predicho y está cumplido por Jesucristo. Repartieron también mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Antiguo Testamento, Salmos 22, 18. Y podríamos seguir aún más. Sabían que dividieron su ropa, pero echaron suerte por la prenda interior blanca. ¿Por qué? Porque estaba tejida de un solo pedazo. Y hay una tipología en esto. La justicia de Cristo es de un solo pedazo, sin cortes, es perfecta. Es tan perfecta que no se podía cortar, dividir, así que echaron suerte para ella. Hermosa tipología aquí. Juan 19. Las personas se preguntan, ¿por qué dijo, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Porque esto fue predicho en Salmos 22:1. Él murió la muerte de separación total por ti y por mí. Desgarraron mis manos y mis pies, Salmos 22:16. Hasta esos detalles encontramos predichos. Salmos 31:5. Las últimas palabras que él diría, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo allí en el Antiguo Testamento. Salmos 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ese ya era una tipología con el cordero de la Pascua, que tenía que ser comido, pero ningún hueso tenía que ser quebrantado. ¿Por qué? Porque los huesos del Mesías no serían quebrantados. Es la preparación. Y los judíos estaban con temor que bajarían de la cruz y se escaparían, y no querían tener que atraparlos en el día de sábado porque tenían muchas reglas al respecto escritas en el Talmud. Así que dieron la orden para que quebraran sus piernas, y es lo que el Nuevo Testamento dice. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo la profecía, Juan 19, 32, 33. Y le abrieron el costado. Así que el lugar de su nacimiento está predicho, la manera de su nacimiento está predicha, su traición está predicha, la manera de su muerte está predicha. En gran detalle les he dado ahora solo un bosquejo, y todavía no hemos entrado en los detalles, los matices, los detalles finos. Es absolutamente sorprendente. Aquí tenemos una declaración hermosa. Cristo fue tratado como nosotros nos merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él se merece. Él fue condenado por nuestros pecados, en los cuales Él no tiene parte, para que seamos justificados por su justicia, en la cual nosotros no tenemos parte. Él sufrió la muerte que ha de ser nuestra, para que nosotros recibamos la vida que ha de ser suya. Por sus llagas
fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Hermosa declaración. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 53 dice, su tumba sería con los impíos. Muy interesante. Mas con los ricos fue en su muerte. Entonces él murió entre los impíos y un hombre rico le dio la tumba. Y Mateo 27, 57 y 60 confirma esta misma declaración. Así que la manera de su muerte, la manera como fue sepultado, todo está en el Antiguo Testamento. Algunos críticos dicen, espera un momento, quizás no fue un personaje histórico. Quizás los escritores del Nuevo Testamento escribieron todas estas cosas para hacer ver como si Jesús hubiera cumplido las profecías. Ahora, espero que usted se den cuenta que los escribas y los fariseos nunca entendieron las profecías, porque si hubieran aceptado el Mesías, si no lo hubieran aceptado, ¿correcto? Entonces aquí tenemos una teoría de que todos estos hechos han sido cambiados y nos dicen que individuos mencionados en historia como Pilatos no fueron personajes históricos. Bueno, tengo noticias para estos críticos. He aquí una placa que fue encontrada, esta en exhibición en uno de los museos en Israel, con los nombres de Tiberios y Poncios Pilatos están ahí. Figuras históricas. Y ahora vamos a ver a algunos historiadores. Tácito, por ejemplo, que vivió en el año 115 después de Cristo y habla acerca de la persecución de Nerón y los cristianos en el año 46 después de Cristo y dice, Cristos, el cual derivaron su nombre, fue ejecutado por las manos del procurador Pontius Pilatos en el reino de Tiberio. Así que acá tenemos una fuente extra bíblica, la cual dice cuándo pasaron esas cosas. Luego tenemos a Suetonio, el historiador romano, escribiendo en el 120 después de Cristo y dice, como los judíos estaban constantemente haciendo estorbos. Recuerden que los cristianos eran contados como una secta judía y entonces se llamaban judíos. Estorbos instigados por Crestos, el emperador Claudio lo expulsó de Roma. Y el Talmud, que es la tradición judía, dijo que en el día de la Pascua crucificaron a Jesús de Nazaret. Así que hay acá fuentes afuera de las Escrituras que confirman este asunto. Jesucristo era siempre central. El Mesías era siempre el centro de la religión de Israel. Si mira al santuario que tenía que ser construido, cada objeto, cada parte del servicio que ocurría en el santuario es una referencia a Cristo. La historia más hermosa del plan de salvación se representa aquí en el sacrificio del Cordero, el cual representa el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Si entra a este santuario, había un lavador que representa las consecuencias de sus acciones, lavados de sus pecados, de confesar sus pecados. Jesucristo la luz del mundo, Jesucristo el pan de la vida, Jesucristo el intercesor, Jesucristo el misericordioso. Todo está allí. Es una historia hermosa, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Hasta en la tipología del sumo sacerdote, el sumo sacerdote representaba a Jesucristo. Era un símbolo porque Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote. Es Jesucristo el que ha entrado en la majestad del cielo. Hebreos 8, 1, 2. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tema muy interesante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así que esa era una figura, era simplemente un tipo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró en el mismo cielo, Hebreos 9:24. Todo el Antiguo Testamento es una tipología de las mismas acciones de Jesús. Así que ahora tenemos un problema. El mundo va a esperar muy pronto que todos reconozcan a todos como iguales. Pero la Biblia dice que hay solo un camino a la salvación y ese es por medio de Jesucristo. Y que Jesús no era uno de muchos profetas en este mundo, pero era el Mesías predicho, el Dios hecho hombre, el que bajaría del cielo
para pagar el precio del pecado, para ti y para mí, salvación. Y tenemos que saber qué opinamos sobre este asunto. Bueno, hay una fantástica profecía en Daniel que ha puesto este asunto más allá de cualquier sombra de duda. Tanto así que es una pesadilla para aquellos que quieren rechazar a Jesucristo como el Mesías. En Daniel capítulo 8 tenemos un recorrido a través de la historia, como lo hicimos en Daniel capítulo 2, donde estudiamos de la cabeza y de los brazos de plata y el bronce y el hierro. Pero aquí toda la historia se repite representada por animales. Aquí tenemos un carnero particular con 2 cuernos, uno más grande que el otro, y la Biblia nos dice que quién es, no tenemos que adivinar, y la Biblia nos dice que es una referencia a los medios y los persas, y después de hablar de estos 2 cuernos, nos dice que un macho cabrío vino con un cuerno notable entre sus ojos, y nuevamente no tenemos que adivinar, nos dice que el cuerno prominente representa el primer rey de Grecia. ¿Quién era? Pues Alejandro el Magno. No tenemos que adivinar. La Biblia nos dice exactamente lo que representan estos símbolos. Y dice que él se acercó y atacó al carnero con los 2 cuernos y le quebró los 2 cuernos. Medo-Persia fue conquistada. Así que el macho cabrío viene volando, choca contra el otro y se quiebra su cuerno. Y Daniel 8:8 nos dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces, Alejandro Magno llegaría a su fin y en su lugar 4 notables cuernos crecerían hacia los 4 vientos del cielo. Y sabemos que Grecia fue dividida en 4 regiones. Es interesante, había 12 generales peleando por el imperio, pero después de esas batallas quedaron solo 4 regiones. De una de ellas salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo. La palabra sacrificio está escrita en cursivo, significa que no existe en el texto original. Eso es lo que significa en la versión King James en inglés. Cuando escriben una palabra en cursivo significa que no está en el original. Así que por él el continuo fue quitado y el lugar del santuario fue echado por tierra. Ahora, todo este santuario representaba al Mesías y Roma vino y crucificó al Mesías. Hablaremos de este asunto con más detalle después. Entonces oí hablar a un santo. Ahora Daniel en su visión escucha a un ángel hablar a otro ángel. ¿Y hasta cuándo durará la visión del sacrificio?, le pide el ángel al otro. La palabra sacrificio es añadida. Y la palabra continuo es tamid. La palabra sacrificio está añadida. El tamid, es decir, el continuo, el diario. El tamid significa continuo. El tamid era el fuego que estaba quemando siempre, y cuando los hebreos veían el fuego que siempre quemaba, sabían que había un sacrificio quemándose en su favor, representando la expiación de Cristo. Y podremos volver a este tema más tarde en una lectura. La prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14. Tenemos un tiempo profético, una profecía sobre tiempo. Ahora, no vamos a hablar de esta profecía esta noche. Estos 2300 días proféticos los explicaremos otra noche en detalle. Así que no quiero hablar de esto en detalle, pero Daniel está hablando acerca de una profecía sobre un periodo de tiempo definido. Y yo quiero ver a una porción de este tiempo profético. Daniel 8, 23, 26. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y él se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Allí tenemos la frase, no por mano humana. Increíble profecía. La vamos a explicar más allá. Y vamos a ver quién va a estar en control justo antes de que Cristo venga. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días.
para el futuro. Él dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces aquí hay una visión que le fue dada a Daniel y él no la entiende. No la entiende para nada. Y se le dice, no te preocupes, no las tienes que entender, considera el futuro distante y será desellada más tarde y no ahora. Y no vamos a tratar de este asunto en esta conferencia, trataremos de este asunto en otra conferencia. Entonces, Daniel está pensando acerca de esta visión y no la entiende. Está allí parado. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Daniel está en visión y ve a este ser celestial y se postra delante de él. Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo de la fin. Entonces la visión concierne el futuro, concierne el tiempo de la fin. Y tiene tantos aspectos que preocupan a Daniel. Y el capítulo 9, Daniel 9, desde el versículo 20 en adelante, tenemos una explicación de parte de la visión. Así que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ahora ese es el ángel Gabriel, volando con presteza, vino a mí diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces ahora él le va a explicar algo. Así que queremos saber de qué se trata. Y aquí vamos. Preparados. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuántos días en una semana? 7. Entonces, 70 semanas sería 7 por 70, 70 por 7, llegaremos a los días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esos son los judíos. Y tu ciudad santa, ¿cuál es esta? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia imperdurable. Sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Daniel 9:24. Tremenda visión, tremenda profecía. Así que las 70 semanas están determinadas, literalmente dice cortadas, de ese periodo de tiempo indicado, y todo esto se cumple, todo lo que se acaba de hablar. Fin de los pecados, reconciliación por la iniquidad, traer la justicia perdurable. Ahora, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién trae la justicia perdurable? ¿Quién puede traer fin al pecado? Solo Jesús. Esta es una profecía mesiánica. Ahora, déjenme decirles, los judíos están muy enojados acerca de esta profecía. Escuchen esto. Esta es una maldición rabínica. La maldición rabínica. Y se encuentra en la ley del Talmud en página 978, sección 2, línea 28. Permítanme leerla. Que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé las vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24, 27 hasta 27, y que su memoria desaparezca de la faz de esta tierra para siempre. Increíble. Estos hombres hablan en serio. ¿Estaría de acuerdo? Entonces tengo que preguntarles algo. Les pregunto algo, pues. ¿Están dispuestos a ir adelante a pesar de esta maldición? Porque si ustedes van a calcular conmigo el periodo de tiempo descrito en Daniel 9, 24, 27, entonces esa maldición debería teóricamente caer sobre nosotros. Pero déjeme decirle algo. Yo sirvo a alguien más grande que esa maldición. No tengo miedo de esa maldición. Y sé por qué ellos tienen esa maldición. Porque si esa maldición no estuviese ahí, alguien podría calcular el periodo del tiempo de esa profecía y enterarse de quién realmente deberían servirle. Veamos. Quitado, cortado, determinado, separado de 70 semanas quitadas de la profecía más grande para los judíos. Ahora, echémosles un vistazo. En profecía, un día vale un año. Una semana son 7 días, es decir, un día por un año. El principio de un día por un año significa que la semana vale 7 años. Ahora, ¿puedo decir yo eso?
inventármelo? No, eso sería arrogancia. Así que consigamos algo de apoyo bíblico. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Día por año te lo he dado. Se está hablando en el sentido profético. Números capítulo 14, 34, por ejemplo, dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleáis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así que entonces pongamos a prueba el concepto. Apliquemos el principio día-año y el número de 70 semanas y a ver a dónde nos lleva. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, bueno, una semana tiene 7 días, entonces ¿cuánto es en días? Son 490 días, y este es el resultado de los 490 años proféticos que están determinados, cortados. Cortados, determinados, quitados ¿de qué? Obviamente de los 2300 días proféticos de los cuales el ángel estaba hablando previamente. Así que eso nos lleva a 2300 años. 490 años cortados, quitados para los judíos. Eso es lo que significa. Bueno, analicemos un poco más. Entonces el santuario sería purificado al final de ese periodo. Ahora, voy a hablar solo de esta parte de la profecía esta noche, solo de las 70 semanas. Para poder descubrir de qué se está hablando, tenemos que saber cuándo empieza esta profecía, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo empiezan estos 2300 años? Entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar las 70 semanas? Hecho que el código rabínico nos dice que no podemos estudiar. Bueno, Daniel 9:24 nos da la respuesta. Hay una maldición sobre este verso. Interesante. Que los rabinos decidieron maldecir una parte de Daniel. ¿No los confunde esta noche? Ciertamente me confundiría a mí, y porque realmente me confundió mucho. 70 semanas son determinadas sobre su pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta el Mesías. Así que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, recuerden que Daniel estaba cautivo. Jerusalén está destruida y ahora está desolada por 70 semanas. Y empezamos a contar ¿cuándo? Desde el tiempo cuando el decreto sale, desde que sale el decreto, la orden para restaurar y edificar, construir a Jerusalén, hasta el Mesías, el príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Increíble. Daniel acaba de recibir una profecía mesiánica diciéndole precisamente cuándo el Mesías vendría. ¿Sabían ustedes que esto está en la Biblia? ¿Sabían esto? Bueno, analicemos estos versículos. 7 semanas, 49 días, 49 años. 62 semanas, 434 días, 434 años. ¿Y dónde nos lleva esto? El decreto para edificar y restaurar Jerusalén. Y entonces pasarían 7 semanas y el templo sería restaurado. Y entonces el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fecha por aquí, al comienzo. Y podremos identificar este periodo de tiempo, ¿correcto? Necesitamos una fecha de comienzo. Artajerjes, rey de Persia, escribió el decreto en el año 457 a.C. Este decreto daba libertad política total a los judíos. Hubo anteriormente el decreto de Ciro, el cual hablaba solo del templo, pero este decreto de Artajerjes en el 457 a.C. concierne la restauración de Jerusalén. Ahí está. Ahora tenemos una fecha para el comienzo del periodo. Entonces, 457 más 483 es el 49 más el 434 y nos llevan al año 27 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en el año 27 después de Cristo? 69 semanas, el 483, un día por un año. He apuntado un día por un año, ¿se acuerdan? Un día por un año.
Y veamos este decreto, Esdras 7, 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, he dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Ese era el decreto. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy a esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concepta puntualmente. Esdras 7:21. Y además, una placa arqueológica, cito, encontrada, confirmamos la fecha del 457 antes de Cristo. Así que esta fecha queda sin duda. No puede haber argumento acerca de la fecha, se encuentra escrita en piedra. 457, 490 años. El total de la profecía son 2300 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahora, 7 más 62 es ¿cuánto? 69 semanas. El total de la profecía concierne ¿cuántas semanas? 70. Así que hay otra semana más. Pero la profecía dice que el Mesías, que significa ungido, vendría después de las 69 semanas. Y eso tenía que ocurrir ¿en qué año? ¿Se acuerdan? El 27 después de Cristo. Entonces, el decreto salió el 457 antes de Cristo, 69 más 7, 482 días. Y la restauración total, ese era el único decreto en particular que dijo eso hasta el Mesías. Entonces, el 27 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? Él tenía 30. Ahora, ¿por qué 27 después de Cristo? Aquí hay un problema. 30 y 27 no se suman, no es correcto. Pero vaya a cualquier pequeña enciclopedia, hasta una enciclopedia de niños, y verá que el comienzo de nuestra era ha sido movido. Y que el comienzo de nuestra era empezó unos 4 años más atrás. No se cuenta el año 0, claramente. Y que Jesús realmente tenía 30 años en el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. Y cuando Jesús fue ungido, eso pasó a su bautismo. Ahora, en el año 15 del imperio de Tiberio César, esta es una cita de las Escrituras, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas 3, 1 a 21. Ahora, ese año de Tiberio era el 27 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos Mesías hubo? Hubo solo uno. Solo uno cumple cada pequeña profecía. El año 15 de Tiberio César era el 27 después de Cristo. Y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo precisamente a tiempo. Ahora, ¿se pueden imaginar por qué el Talmud rabínico dice, maldito sea el que saque la cuenta de las 7 semanas? Porque el judaísmo vendría a su fin. Si aceptaran lo que Daniel dice, el judaísmo llegaría a su fin. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, escuchen lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús fue ungido y el año era el 27 después de Cristo. Y él dice, decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿Qué tiempo se había cumplido? Juan 1, 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ungido, el Mesías había llegado. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Y eso ocurrió a su bautismo. Así que el Mesías vendría y tomaría el pecado del mundo sobre él. Y esto fue predicho precisamente en la Biblia. La fecha.
Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Había una profecía que tenía que ser cumplida. Y solo Jesús la cumple. Nadie más. Y voy a ponérselo bien en claro. Nadie más. Ni Shiva, ni Brahma, ni Vishnu, ni Buda, ni Muhammad. Nadie de nadie. Solo Jesús cumplió. Nadie más. Así que solo hay un Mesías bíblico. Y nadie viene al Padre excepto por Él. Estuve dando conferencias en Alemania y dije esto. Y alguien se levantó entre el público y me dijo, pero eso es arrogancia. ¿Cómo puede decir eso? Nadie viene al Padre sino que por medio de Jesucristo. Eso es arrogancia. ¿Y qué hay que hacer con todos los demás? Y dije, sí, tiene razón. Suena arrogante decir que con nadie se puede, excepto por medio de este individuo en particular. Pero si alguien viene a mí y me dice, y yo estoy sentado con mi hijita, y él me dice, ¿eres tú padre de esta niña? Y digo, sí, soy el padre de esta niña. Y me dice, hey, de todos los billones de personas en este planeta, tú dices de ser el padre, eso es arrogancia. Bueno, saben amigos, quizás sea arrogancia, pero también podría ser un hecho. ¿Correcto? Aunque mi hermana diga que la paternidad es una opinión y la maternidad es más bien un hecho. Así que quizás podríamos discutir sobre el asunto, pero el hecho es que el punto de que estoy haciendo es que si Jesús es el Mesías, y si Jesús es Emmanuel, y si Jesús es el Josué, el Jehová, el Salvador, entonces nadie más cumple. ¿Correcto o incorrecto? Y si Él es el Creador, nadie más califica, ¿cierto? Entonces, ¿puedo aceptar la confusión? ¿O debo que tomar una decisión? ¿Y qué tal si se me dicen de reverenciar a alguien más? Bueno, les tengo noticias interesantes. En mi país, en Sudáfrica, están saliendo con nuevas leyes y nuevos currículos y estos van a ser filtrados por todo el mundo. Todo el mundo los va a recibir. Y en nuestro sistema de escuelas tenemos algo llamado Currículo 2005, el cual significa que en el futuro nuestros niños deben ser entrenados en todas las religiones, decir todas las oraciones de todas las religiones, las otras religiones, y reconocer todas las deidades de todas las religiones también. Yo tengo un problema con esto. Tan pronto, no sé, quizás habrá esa imagen y tendré que decir, bueno, lo siento, pero no puedo hacer eso. Cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. ¿Y qué pasa en la semana número 70? Saben que hay personas que ahora mismo, hay muchas maneras de interpretar profecía en este mundo, y algunos toman esta semana número 70 y la arrojan al futuro, un futuro indefinido, y dicen que esta semana pertenece al anticristo. Pero un momento, las 70 semanas pertenecen a los judíos para terminar la transgresión, para traer la justicia perdurable. Todo este periodo es mesiánico. Todo es mesiánico. Después hay las 62 semanas y el Mesías debe, ¿qué dice ahí? Será quitado, pero no por sí mismo. ¿Qué significa esto? Él morirá, pero no por él mismo. ¿Por quién, pues? Por nosotros. Ahora se vuelve interesante, en extremo interesante. Y las personas del príncipe que vendrá destruirán la ciudad. Ahora, aquí tenemos un quiasmo, es decir, un quiasmo, un paralelismo entre dos fuerzas opuestas. Se habla de dos fuerzas que obran. De un lado el Mesías y el príncipe, y del otro uno que vendrá a destruir la ciudad. ¿Y quién era este último? Roma. Roma vino y destruyó la ciudad en el 70 después de Cristo. Se quitará la vida del Mesías y nada ya le quitará. El pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir a la ciudad del santuario, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra, hasta el fin habrá guerra que durarán y las devastaciones. Daniel 9, verso 26. Y después él confirmará el pacto con muchos por una semana.
Aquí ahora, el Mesías, el otro príncipe y el Mesías. Así es como el quiasmo, el paralelismo funciona. El Mesías confirmaría un pacto con muchos por una semana, pero ahora note esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Increíble. ¿Cómo trajo el Mesías a su fin el sistema de sacrificios? Él se convirtió en el sacrificio. Él se convirtió en el sacrificio. Así que ahora tenemos la semana número 70. Ahora, amigos, por favor, piensen acerca de esto. La semana número 70 todavía pertenece al Mesías y no se puede arrojar al futuro. Porque en el medio de esta semana, y por si acaso, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5. ¿Y por cuánto tiempo estuvo Jesús activo después de su unción? 3 años y medio. En el medio de esa semana, Él fue quitado, pero no por ti y por mí, y Él trajo fin al sistema de sacrificios, porque Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Entonces solo Él puede cumplir esta parte de la profecía. Por eso, ¿no puedo echarla al futuro o todavía pertenece al tiempo de Cristo? Pertenece al tiempo de Cristo. Él traerá fin al sacrificio y a la ofrenda. Hay una semana profética o 7 años literales que quedan en nuestro tiempo de profecía que estamos analizando. ¿Cuál es la mitad de 7? 3,5. 3 años y medio desde el otoño del año 27 nos lleva a la primavera del año 31 después de Cristo. Así que tenemos el año 27 y 3,5 y el sistema de sacrificio de los judíos simbolizados por el templo llega a su fin. El Mesías sería quitado, pero no por sí mismo. Es fenomenal. Esta profecía antigua apunta a Jesús y a nadie más. A pesar del disgusto de muchos líderes religiosos en el mundo hoy en día. La semana número 70, 31 después de Cristo, Jesús murió, pero aún nos quedan 3 años y medio. 70 semanas están determinadas, asignadas a los judíos. ¿Qué pasó en el 34 después de Cristo? Déjeme decir algo. Jesús dijo a los judíos, a estos discípulos de él, vayan primero a los hijos perdidos ¿de quién? De Israel. Id primero a los hijos perdidos de Israel. Él no los rechazó aún después de su muerte. Él dijo, id primero a los hijos perdidos de Israel. Y trabajaron primero entre los judíos. Pero luego, en el 34 después de Cristo, algo pasó. Algo pasó. Apedrearon a Esteban y los cristianos huyeron. ¿Y quién los persiguió? ¿Y quién mandaron detrás de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo recibió una visión y él fue nombrado apóstol ¿de quiénes? De los gentiles. Y Pedro recibió una visión de una sábana bajando llena de cosas impuras y es enviado a Cornelio, un gentil. Y él va a Cornelio y le dice que Dios le ha mostrado en una visión que él no debe llamar a ningún hombre impuro. Y ¿saben lo que él dice? Es contra la ley para los judíos asociarse con un gentil, pero Dios me ha mostrado en una visión que yo puedo ir a ustedes. Así que en el año 34 después de Cristo, Esteban es apedreado. La comisión de que el evangelio sería llevado por los judíos o por medio de los judíos viene a su fin y los gentiles siguen adelante con el mensaje. Ellos predican el Cristo resucitado. ¿No es interesante? Y cualquier judío que quiere ser injertado en la viña puede ser injertado, pero tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y por tanto en ese sentido de venir cristiano. Y si tú estás en Cristo, entonces tú eres parte de la simiente de Abraham. Es solo así como funciona. Cristo fue sacrificado exactamente a tiempo, de acuerdo con la profecía, exactamente como la profecía predijo que pasaría. Y en medio de la semana, Él fue crucificado, pero todavía la misericordia perduró hasta que ellos totalmente rechazaron, no solo a Cristo, pero también a sus seguidores. De acuerdo con la profecía de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría
el año 34 después de Cristo, y de aquí en adelante se necesita ser injertados en la viña. Ellos predicaron y fueron rechazados. Aquí en la puerta de las ovejas es por donde lo trajeron a Jesús, donde crucificaron al Salvador. Lo querían como rey de reyes y querían que él destruyera a los romanos, pero él vino a destruir a sus pecados. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Oseas capítulo 11, versículo 3. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. Versículo 8. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 13, 33-34. El tiempo cuando ellos serían mensajeros del Evangelio llegaría a su fin. Mientras se acercaba a Jerusalén, Jesús, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está cubierto a tus ojos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 43, 44. ¿Fue cumplido? Sí. Mira, vuestra casa os es dejada desierta. Así que el Evangelio viene llevado por los gentiles. Por si acaso, ¿qué significa desierto? Desierta la ciudad. ¿Significa que algo queda? ¿Que hay vida? Nada. Nada de todo se queda. En el medio de la semana, Cristo el Mesías haría que el sistema de sacrificio terminaría. Estos versículos nos dicen que el Mesías moriría siendo crucificado en el día 14 del primer mes de judío, en el año 31 después de Cristo. Y cada detalle ha sido cumplido por Jesucristo. Ahora note esto. La Biblia dice en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No de abajo arriba, no, de arriba abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Él lo rasgó. Ahora, cuando el velo se rasgó, entonces el camino al lugar santísimo estaba abierto, lo cual significaba que cualquier judío podía ver el lugar santísimo y vivir. Increíble. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios había terminado. Ahora, piensen en esto. ¿Jesús cumplió con el sistema de sacrificios? ¿Sí o no? Sí, porque habiendo ofrecido un sacrificio, Él lo hizo para siempre. Perfecto. Un sacrificio. Y si yo construyera un pequeño templo y empezara a sacrificar nuevamente, ¿qué estaría diciendo con este hecho? Que Cristo no fue sacrificado y que no cumplió con todo. Así que si ellos quieren construir otro templo, déjenlos hacer, pero no viene de Dios. ¿Han seguido la lógica del tema hasta acá? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Fue escrito para nosotros. Así que de acuerdo a las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría el 34 después de Cristo, al final de las 70 semanas. Y no se puede arrojar la semana número 70 al futuro, porque el sistema de sacrificios fue terminado por Jesús mismo. Entonces esto encaja en el pasado. 34 después de Cristo, Esteban es apedreado, los líderes judíos rechazan el Evangelio y este va a los gentiles. Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que en otras palabras, cada uno que acepte a Jesucristo es parte de la simiente de Abraham, ¿sí o no? Porque Pablo dice que la simiente es en singular y eso significa que se refiere a Jesús y nada más. Ni circuncisos y no circuncisos significa nada. Lo que cuenta es una nueva creación. Paz y misericordia a todos los que siguen esta regla, hasta el Israel de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que aceptan a Cristo. Ellos son.
Entonces, yo amo los judíos y tengo muchos amigos judíos y realmente oro con todo mi corazón que acepten el Evangelio. Y espero que haya muchos judíos aquí esta noche. No estoy queriendo dejar mal a los judíos esta noche, estoy explicando profecía, una profecía que señala a Jesús. Y él dijo, en 2300 días el santuario será purificado. Hay más que ver en esta profecía, más que esto. La purificación del santuario es una fiesta judía y la veremos más allá. Es una fiesta que era un día de juicio y entonces se refiere al día de juicio en los tiempos finales. El fin del mundo, la profecía termina 2300 días después y luego viene la eternidad. Todos sabemos que esta tierra fue juzgada una vez antes y destruida por un diluvio. Y todos los que no estuvieron en el arca se ahogaron. Y en la misma manera, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En Jesús tenemos vida. En Jesús somos salvos. En Jesús podemos ir al reino. En nadie más. Y si entendemos esta profecía, entonces no podemos ser engañados por lo que va a suceder en el mundo. Y quiero advertir a las personas de este país y de todos los países del mundo que este enfrentamiento decisivo pronto ocurrirá. Sirve al Señor y nadie estará perdido. Gracias por venir.